Mientras tanto, lo vamos saludando al ya joven dirigente, no quería decir si joven o novel dirigente, pero ya tiene su experiencia en dirigencia política y social. Estamos hablando del dirigente de Patria Grande, del Frente Popular, Darío Santillán, Leandro Amoretti, de aquí de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la presentación, buenas tardes. Y ya no tan joven, el sábado cumplí 30. Así bueno, que... ya sos abuelo por poco. Con 30 años volver a tenerlo, decía el tango, era otra edad. Pero 30 es una edad de reflexiones importantes, porque ya, digamos, teóricamente o a nivel promedio uno está establecido en la cuestión de la población económicamente activa, ya tiene por lo menos un trabajo, la está peleando en términos sociales, podemos decir, uno por ahí ya tiene su pareja, sea matrimonio, concubino, demás, y ya entra a hacer experiencia social, de contactos y demás, cuando no, que se tiene también una carrera. Y es el caso de Leandro Amoretti, que me comentaba, ella es licenciado en Economía. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos años. Sí, hace 4 años. Hace tanto. Sí, bueno, licenciado en Economía, que ha tenido que leer de varias doctrinas económicas, ¿no? Porque ahí hay... O te enseña de acuerdo con un enfoque determinado. El enfoque que predomina en la Facultad de Económicas de La Plata es el neoclásico, que es el predominante en el mundo y principalmente en la Academia de Estados Unidos. ¿Y no hay cátedras paralelas que te puedan dar otra visión? No, hay algunas cátedras de problemáticas macroeconómicas que hay profesores que son de otras escuelas. Por ejemplo, Macroeconomía 2, Teoría Económica Coyuntural. Hay unos profesores conocidos que son bien interesantes que son la excepción, digamos. Pero son las cátedras paralelas que esas te permiten para cursar, aprobar y demás, o las libres. No, generalmente hay una comisión por cada materia, menos áreas superiores. No es que uno pueda optar, digamos, por recorrer alguna escuela de pensamiento en particular. En general hay una línea en común y hay algunos profesores que son la excepción, porque hay temas que la ortodoxia económica no los aborda y que necesariamente aparecen profesores de otras escuelas para estudiarlo. Por ejemplo, el tema de crisis no está muy estudiado, o no es un tema... Desde una órbita alternativa, digamos. Claro. Crisis capitalista con remedios capitalistas. Claro, por así decirlo, financieros. No, desde el punto de vista de la ortodoxia, no porque uno diga cualquier otra cosa, pero me parece que justamente apuntaba. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ser un poquito lo más ordenados posibles. Y te digo, Leandro, que a partir de estos instantes transmite Cadena Keops, justamente porque te están registrando por video streaming, video en directo, para todas, por lo menos los contactos que tiene FM Keops, los contactos que tiene el Enfoque Provincial en sus redes sociales de Facebook y de Twitter. Patria Grande, con un nombre justamente que ya lo venían anunciando, por ejemplo en la campaña de 2013 se anunciaba mucho, con Patria Grande fueron con esas boletas, ¿no? Así es, el año pasado acá en La Plata, pero Patria Grande el año pasado era el instrumento electoral. Nosotros ahora le pusimos el nombre a la nueva organización, que es la confluencia de diferentes grupos. Le pusimos el nombre Patria Grande, que es un buen nombre y para nosotros expresa un poco la búsqueda en la cual nos encaminamos y la referencia de esta búsqueda de construcción de una nación latinoamericana, de un proyecto de nación alternativo. Para nosotros Patria Grande expresa un poco eso y también pone sobre la mesa las referencias que para nosotros son importantes, que son los procesos de los últimos años, tanto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Digamos que le están disputando un poquito el término al oficialismo kirchnerista, con quien ustedes no se llevan muy bien. Sí, se lo estamos disputando, sí, desde ya. Y si te apuramos un poco con la pregunta, y bueno, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué Patria Grande? Vos sabés que me acuerdo de un autor inglés, Stuart Hall, que hablaba de la expropiación del concepto. Y entonces decía, no le podemos dar a la derecha el uso del término, no sé, popular, por ejemplo, que lo usaba, no sé, en Inglaterra. Y acá el Patria Grande es un juego de expropiaciones de conceptos donde parece que se lo apropió todo el kirchnerismo en los últimos años. Así es, sí, se lo apropió del término de patria, del
término patria grande, del término de nación, no es lo propio, son las reglas de la política, ¿no? Disputar y tratar de darle el sentido en función de lo que piensa cada uno, estos términos que son tan abordados por el conjunto del pueblo, pero desde diferentes puntos de vista y con diferentes significados. También, tanto el gobierno como expresiones de la oposición también plantean la búsqueda de construcción de un proyecto de nación que es diferente al nuestro. Y bueno, es parte ahora cuando se te pregunta el tema, porque vos me hablabas de los procesos que uno, bueno, los conoce de leer columnas de opinión, informes y demás. Hablabas del proceso de Venezuela, hablabas del proceso de Bolivia, que tienen sus matices muy, muy atractivos y enriquecedores para el debate, con los cuales el kirchnerismo por ahí intenta decir, bueno, ¿ven eso que pasa en Venezuela y en Bolivia? Lo estamos haciendo acá. ¿Y bueno, y ahí nosotros entendemos que eso está lejos de la realidad. Ajá. Y concretamente, hacer un relato simple de lo que pasó en Venezuela y en Bolivia, hubo grandes crisis, grandes movilizaciones sociales. En Venezuela tenemos el antecedente del Caracazo y después una década del 90 bastante conflictiva. Y tenemos un proceso que es conducido por Chávez, pero donde hay un movimiento por abajo que busca una transformación y un cambio en el sistema político. Eso pasó en Venezuela. En Bolivia tuvimos la guerra del gas y del agua, también conflictos sociales, revoluciones sociales, expresiones, movilizaciones, un cambio en el sistema político donde los partidos de gobiernos cambian radicalmente. En la Argentina tuvimos un 2001, tenemos un mismo partido de gobierno que gobernó en la década del 90. Yo con esto no quiero simplificar y no quiero decir que el kirchnerismo es igual que el menemismo, no quiero decir que es todo lo mismo, pero las transformaciones sin dudas han sido parciales y en algunos sentidos hay continuidades. ¿No hundió el bisturí cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? Es exactamente, sí. No sé si se lo propuso, creo que la verdad que nunca estuvo en la búsqueda del proyecto kirchnerista llevar adelante transformaciones estructurales. Hay un planteo por parte de sectores militantes que son honestos, que son valiosos y que verdaderamente trabajan todos los días por cambios profundos, que dicen, bueno, no se pudo. Yo creo que bueno, hay cosas que eran muy difíciles. En la Argentina no es lo mismo que Venezuela, que Bolivia, tiene otra estructura, otra derecha también, pero no fue parte de la búsqueda. El pueblo argentino estaba dispuesto a llevar adelante cambios de fondo estructurales y bueno, no se llevaron adelante, y el apoyo por parte de Néstor Kirchner en el PJ es una expresión de esa voluntad. Podría haber, yo creo ¿podemos decir que hubo buenas intenciones, pero en la ejecución no se alcanzaron las metas? Te lo digo desde el punto de vista que, por ejemplo, me parece, más allá de que no haya sido la autoridad Cristina, que muchos se lo adjudican, creo que la asignación universal por hijo fue un avance significativo. El tema del procrear, el tema de tantos planes, pero lo que le está faltando por ahí, o no hay decisión, o no hay suficiencia en las políticas de hacer más protagonistas justamente a esas capas sociales a quienes les llegan estas propuestas. Yo creo que esas medidas para nosotros son progresivas y las hemos apoyado, ¿no? La asignación universal por hijo, bueno, el procrear, el progresar, todas esas medidas son redistributivas, son interesantes, y también hubo algunas medidas que, en nuestro entender, fueron intentos de transformaciones estructurales, como fue la ley por el conflicto del campo, la ordenanza 125, que planteaba una apropiación de la renta agropecuaria extraordinaria. Eso era una medida que planteaba debates estructurales en la Argentina, ¿no? De cómo se genera la renta y cómo se distribuye, y otra es la ley de medios. Son dos de las medidas más interesantes, sin embargo, que se dan por una trayectoria y una coyuntura un tanto particular, y no fueron fundantes del proyecto kirchnerista. Se fueron dando y me parecen interesantes, pero sin embargo, para mí, o por lo menos para nosotros, con eso no alcanza para llevar adelante un proceso de transformación a fondo y estructural de la Argentina. Esto no quiere decir que digamos que esto es lo peor del mundo, que esto es la continuidad de la década de los 90, pero sí no es el proyecto al cual nosotros aspiramos y queremos construir. No, te lo preguntaba porque con esto después vamos a ir a una pausa, pero el tema que me parecía a mí que será por la acción hegemónica de algunos medios importantes o demás, pero cuando hay argumentos opositores generalmente son de una usina más neoliberal, derechista, criticando el tema de planes sociales porque bueno, estás alimentando a estos vagos, que esas cosas que se escuchan, el tema ahí andas regalando casa, andas regalando tal cosa, tal otra y demás. Y ustedes se deben sentir por ahí incómodo con todo esto, ¿no? Con todo este debate que se da. Sí, por ahí quieren ser opositores, pero no quieren que los mezclen con quienes enuncian estos argumentos.
Exactamente, sí, no queremos, la verdad que no nos queremos encontrar criticando al gobierno con el radicalismo, con el macrismo. La verdad que los criticamos por otras cosas. Para vos son lo mismo el radicalismo que el macrismo. No son exactamente lo mismo, pero defienden los mismos intereses de diferentes formas, si se quiere. Interesante su análisis. Pero la verdad que no nos gusta encontrarnos con las críticas con esos sectores, pero sí no podemos dejar de decir lo que pensamos y ser coherentes de la forma en la cual venimos trabajando. En ese sentido, nosotros buscamos construir un proyecto que supere estos diseños, defendiendo lo que entendemos que ha sido progresivo, como las medidas que vos planteabas. Pero sí discutimos puntualmente con el kirchnerismo, con su militancia, una concepción de la política que tiene que ver con el protagonismo popular, con el espacio de participación, y en ese sentido donde hay una gran contradicción que trasciende lo meramente económico, redistributivo, y es la forma en la cual se produce política y se transforma a través de la política en la realidad. Desde el kirchnerismo hay una concepción que se entiende la política en términos estructurales, superestructurales y por arriba. Por eso el acuerdo con el PJ, a pesar que hay muchos que sean críticos al PJ, al PJismo, bueno, decidieron acordar con ese aparato, con esa estructura que es muy fuerte y que está muy ligada al Estado, y decidieron, al definir ese acuerdo con el PJ, no optar por un proceso de participación política, que es lo que garantizaría... un sistema de oligarquías partidarias, ¿no? En los partidos tradicionales. Un sistema de oligarquías y también de políticos empresarios. Y bueno, el caso de Vudú es un poco una expresión de eso, ¿no? Te escucho a vos y hay una... Por ahí me vas a decir, me lo vas a contestar después de la pausa y de alguna nota que por ahí tenemos prevista. Pero hay una fuerte coincidencia con otras fuerzas de centroizquierda. Yo por ahí veía que tenías incluido, no sé si es una agrupación o un Frente Podemos, pero me viene a la mente, por ejemplo, el discurso de Unidad Popular, de Genaro y demás, pero me lo contestás justamente después de la siguiente pausa. Seguimos con Leandro Moretti, dirigente de la flamante Patria Grande. Contame cómo fue el acto en Atlanta el fin de semana. La verdad que, en primer lugar, fue un momento de mucha alegría. Hace 1 año y medio que venimos trabajando en este proceso de unidad, porque Patria Grande no solo es la confluencia del Frente Corriente Nacional al cual pertenezco, de Marea Popular, que es el otro grupo grande, sino que hay un montón más de grupos que vienen sumándose y trabajando con nosotros a través de diferentes sectores, espacios. Hay grupos en Córdoba, tenemos Cutralcó, Sudestada, un grupo en San Juan. Córdoba tiene que hacer su aporte, justamente por la historia que tiene Córdoba y los movimientos sociales, ¿no? Sí. Tenemos un grupo Podemos en Capital, Chico Méndez, la Corriente Unidad Sur de la provincia de Buenos Aires, el Movimiento 15 de enero de Mar del Plata, que viene trabajando muy bien hace años el derecho al acceso a la tierra y la vivienda. Tenemos, ahora me estoy olvidando de nadie, Cutralcó de Villa María, y luego el Frente Corriente Nacional y Marea Popular ya estaban en diferentes lugares del país. Podemos que mencionabas es una decisión del Frente Podemos de... No, es otro grupo, es otro grupo diferente, sí, se llama igual que el Podemos, que el Frente Electoral. Se van a disputar el copyright, los derechos de autor. Sí. Y son diferentes grupos que venimos trabajando hace tiempo a través de diferentes espacios, encontrándonos en la militancia cotidiana, y bueno, que ahora somos parte de la misma organización y lanzamos esto que se llama Patria Grande, que de alguna forma es un punto de llegada, porque es la confluencia y la síntesis de todo este trabajo, y también es un punto de partida porque se presentan desafíos más grandes, más importantes, y también con más fuerza por nuestra parte. Bueno, dejamos colgada la pregunta del tema de que, bueno, muchas de las argumentaciones que escuchábamos de vos por ahí tenían que ver con ese viejo Frente Podemos que compitió con vos, y que, bueno, mucho tiene que ver con esta unidad popular que se está construyendo, con un de Genaro a nivel nacional, acá en provincia de Territa-Liempe y demás, que bueno, están armando también. Y también tienen, me parece a mí, la misma matriz de construcción sociopolítica. ¿Me parece a mí o me equivoco? ¿Cuáles serían las diferencias? Hay puntos de encuentros, hay parecidos, son compañeros a los cuales nosotros respetamos mucho y la verdad que han hecho un aporte interesante al campo popular con lo que fue la CTA. Sin embargo, hay una concepción de la construcción política que nos diferencia, que no son diferencias insalvables, pero bueno, son diferencias al fin y al cabo. Ellos tienen una perspectiva más institucional, más electoral, están abocando sus esfuerzos a construir la personería nacional y a poder presentar a De Genaro a presidente en el 2015, y la verdad que nosotros buscamos o ponemos por delante la construcción social, la construcción por abajo, y lo electoral es algo que potencia eso y es un camino más inexplorado, más complicado para nosotros, que lo tomamos con más precaución y entendiendo los riesgos que tienen. Que lo electoral no los, digamos, para decir, no los inquieta, no los desespera.
no nos desespera, entendemos que es un camino que hay que recorrer, que hay que construir propuestas, que es un espacio para poder dialogar con el pueblo, con los ciudadanos, con los vecinos, y hay que empezar a transitarlo lentamente, pero tampoco sin entender que hay soluciones fáciles. Nosotros sabemos que por más que ganemos elecciones, por más que ganemos lugares en el Estado, no vamos a poder transformar la realidad de un día para el otro si no tenemos construcción social, si no trabajamos cotidianamente en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en los diferentes ámbitos. Ese espacio de poder, si se quiere, en el Estado pierde sentido. Eso se ve mucho, no solamente en tu agrupación, sino en muchas agrupaciones por ahí, progresistas de izquierda y demás. El que viene de la fábrica vuelve a la fábrica, y eso es lo bueno, no es que salí diputado porque justamente me eligió, no sé, tal base y demás, y me olvido, me encierro en el despacho y chao. Vuelven a esos lugares donde es una crítica a la concepción de la política y al profesionalismo y el elitismo de la política, de los que hacen política. Yo me considero un militante, me toca ser candidato y bueno, me hago cargo de eso con los aciertos y los errores, pero soy un militante y comparto espacios como el resto de mis compañeros. Bueno, uno se acuerda de haber leído, ¿no?, el tema de la tesis de Agustín Tosco era esa, ¿no? No puedo ser sindicalista si no soy obrero. Y sí, aparte, y para si ser no, sindicalista debo ser obrero, entonces por eso es que justamente iba a trabajar. Es lo que corresponde y es la forma de estar cerca de lo que pasa en la realidad, si no uno se va aislando, la verdad. Uh-huh. ¿Y cómo va esa construcción social? ¿Cómo te ve la gente cuando acercas el mensaje, sabiendo que es un proyecto a largo plazo, que por ahí, no sé, digo, sin menospreciar ni subestimar a nadie, pero yo estoy en un lugar, en una situación de emergencia, me puede ser mucho más fácil pedir para que me traigan cosas que necesito que apostar a un proyecto a largo plazo? Y está instalado eso, que los políticos tienen que dar una respuesta, tienen que ofrecer algo. Está un poco instalado eso y la verdad que sí, los he recibido esos pedidos, y a veces es difícil lograr una relación de confianza o de cercanía con los vecinos, con la gente que tiene una expectativa de la política un tanto distorsionada. Uh-huh. Y mientras tanto, ¿qué propones? Organización. Sí, seguimos organizándonos, discutiendo, formándonos, y ahora estamos impulsando un encuentro con otras organizaciones de tierra y vivienda, y estamos discutiendo la ley de acceso justo a la vivienda de la provincia, que a nuestro entender Scioli no tiene mucho interés en aplicar, que se reglamentó recién el año pasado, y es uno de los ejes que vamos a tratar, vamos a discutir. Esa que provocó tantas polémicas, ¿no? De donar desde los country una porción de tierra. Sí. ¿En qué quedó eso? ¿Falta la reglamentación? Se reglamentó recién el año pasado, lo que pasa que para ponerla en funciones en toda su plenitud implica duplicar el personal de la Secretaría de Tierra y Vivienda, más presupuesto, implica cobrar una serie de impuestos y gastarlos en viviendas sociales, bueno, que no hay mucho interés en aplicarlo, y también lo que pasa, participación me de los parece movimientos sociales. Bueno, no estoy explicando ni siendo vocero de nadie, pero me parece que el tema procrear tapó todo lo demás. Puso en agenda lo que es el deber ser o el supuesto deber ser de vivienda social y otra cosa mariposa. Sí, la verdad que corrió el tema de la agenda, pero el procrear no abarca a la problemática de vivienda tal cual la entiendo yo, porque para uno acceder al procrear tiene que estar por lo menos en blanco, tener un sueldo mediano para arriba, si no es muy difícil pagarlo, y en la provincia y en el conurbano hay mucha gente que queda por fuera de ese plan. Uh-huh. Y además la dinámica del mercado inmobiliario en tanto tierras y materiales de construcción continuó. Digamos, el procrear lo alimentó, porque si los precios no están regulados, si el sistema de valorización de la tierra continúa, el procrear no modifica esas condiciones estructurales, que es lo que vale la pena discutir, porque si no el problema y ahí persiste. Es donde vos, digamos, hundís el bisturí y decís, bueno, realmente llegaron hasta ahí con las clases sociales bajas. Plan universal, algún que otro plan como el progresar, uh-huh. Y punto. Y otra cosa. Sí, luego también hay, haciendo un balance a grosso modo de los 10 años de kirchnerismo, hay una recuperación de puestos de trabajo, eso es real, digamos. Uh-huh. Sin embargo, la calidad y el nivel de precarización sigue siendo muy alto. Es decir, subió todo, digamos, en conjunto. Subió el trabajo en blanco, el trabajo en negro. También ahora en los últimos años se incrementó el temor a perder el trabajo, ¿no? Sí, bueno, estamos casi en una recesión, uh-huh. ¿no? Y más en la provincia de Buenos Aires se empieza a sentir, y en el interior las provincias que son más dependientes del empleo público también lo empiezan a sentir. ¿Por qué decís casi en una recesión? ¿Cuál es la diferencia entre recesión del todo y la casi recesión? No, para clasificar una recesión hay que
no, sí, que sea una cantidad universitaria, ¿no? No, hay que encontrar en la serie económica, digamos, una serie de periodos, que pueden ser meses, trimestres, depende de las clasificaciones de caída. La continuidad de la baja. Claro. ¿Y en qué te damos? ¿En el tercer trimestre en baja, algo así? No, me parece que todavía no estamos, no sé exactamente si estamos en el tercer trimestre, pero en niveles de consumo, que es lo que me interesa, digamos, me parece que es lo más representativo más allá del producto. Sí, la verdad que hay caída en el nivel de consumo, en consumo masivo, y particularmente de algunos productos de mediana duración, electrodomésticos, vehículos. Hay una caída de ventas terrible, que eso es lo que está generando las suspensiones en la industria automotriz. Ahí hay signos de recesión. Esto no implica, por lo menos en mi opinión, que vayamos un tobogán. Volvemos al contacto ya personal, ya no telefónico, aquí en los estudios de FM Keops, con otro economista, ¿no? Leandro Amoretti, dirigente de Patria Grande, que fue candidato a concejal, que le fue muy bien en lo electoral, ¿no? Un 5% de... 5% sí, 20.000 votos aproximadamente. 20.000 votos, una buena base, digamos. Por eso cuando hablabas de lo social solamente, yo digo, te tienta lo político también con ese tema. Y la verdad que sí, bueno, fue una buena experiencia con la cual estamos muy contentos y la que nos sorprendió. La verdad que cuando definimos que yo sea candidato, primero que pensamos que no íbamos a llegar con la personería, después que veíamos muy lejos presentarnos y después sacar 20.000 votos, la verdad que era impensado. Bueno, pero volvamos, porque ahora yo me estoy desorientando. Habíamos dejado una pregunta pendiente que no era esta, sino lo del tema de la recesión. Y les voy a hacer del más crudo enfoque capitalista, ¿no? Con todo esto, el gobierno hablaba del círculo virtuoso, que me parecía perfecto. Digamos, yo no le voy a decir a un economista de qué se trata el círculo virtuoso, pero para la gente el tema de plata en la calle, plata en los trabajadores, mayor consumo, mayor producción, mayores puestos de trabajo, más salarios. Y en determinado momento es como que en esos engranajes de ese círculo virtuoso alguien puso un fierrazo y se traban los engranajes, con lo cual podemos decir, o a mí se me ocurre desde mi ignorancia preguntarte, mayor plata en la calle, y por ahí el viejo enfoque de la teoría monetarista, decir, bueno, el que fabrica dice, si hay más plata en la calle, ¿para qué voy a aumentar la oferta productiva si me la puedo agarrar y la hago circular en la bolsa, en el dólar, en tal cosa? ¿Pudo haber pasado algo así? Y yo lo del palo en la rueda sí no lo veo. Sí entiendo que esta coyuntura, que es recesiva, vamos a hablar, es una expresión de un proceso estructural, ¿no? De estos 10 años de gobierno, que al no ir a fondo con cambios estructurales pudo manejar, administrar, digamos, la economía, pero esa falta de transformaciones estructurales permitieron que se desenvuelva una dinámica económica en Argentina que es histórica, que tiene que ver con la restricción externa y con el problema del tipo de cambio, la competitividad, los límites de la recuperación de la industria dependiente. ¿Se dejó estar con la competitividad del tipo de cambio? Y es duro preguntar esto porque estamos hablando de mantener un dólar alto. No, incluso por momentos no se dio a los reclamos de una mayor devaluación para bajar el salario en dólares. Pero finalmente, ante no llevar adelante transformaciones de fondo estructurales, se dio. Entonces, yo discuto un poco con las visiones diciendo, bueno, el kirchnerismo no pudo hacer más. No, bueno, como hay cosas que no hizo, llegó un momento donde los condicionamientos por parte de los grupos económicos concentrados fueron cada vez más fuertes. Sí, el gobierno estuvo más debilitado. Entonces, y bueno, hubo una concesión en enero. La devaluación fue una concesión a los grupos económicos que pedían una devaluación. Y esa devaluación se tradujo en un proceso inflacionario que es una pérdida de poder adquisitivo real. El gobierno, esa política la acompañó con una suba de las tasas de interés. Esa disputa, no sé si la han charlado alguna vez entre Kicillof y Frávega. Pero está el enfoque del tema de decir que si no hay dólar alto, esta rueda de la economía no funciona. Y que bueno, el juego sucio lo hizo Duhalde en el 2002, lo continuó Kirchner, lo fue administrando. Y lo que pasa es que no sé, o sea, no es parte del problema el dólar, pero tampoco es la llave de la solución a todo, porque digamos, si se devalora aún más, mercados monopólicos y demás. Claro, si se devalora aún más, el proceso inflacionario se desataría peor y el poder adquisitivo sería cada vez más bajo, y eso ahí vamos a un problema mucho más grave. Es muy complejo el problema macroeconómico, y ahora reaparece el problema de la restricción externa, ¿no? de este faltante, este problema de dólares, y se le suma a eso una particular expresión del problema de la deuda argentina.
O sea, durante estos años la deuda había desaparecido como problema y ahora reaparece, pero de una forma particular, porque se habla de default técnico, pero el gobierno quiere pagar. Es raro, porque o sea, está la plata, te quiere pagar, pero aparece esta situación de pagar para evitar un mal peor. Un mal peor así. No sé si está bien expresado. Pero yo tengo mi duda, y aprovechando con el economista, ¿dónde se trabó todo esto? Porque me vas a explicar de la estructura, que yo no entendí. Pero en algún momento que el fabricante dijo, no aumento la fabricación, no aumento mis líneas productivas, aumento el precio. ¿Y por qué? Porque lo puedo hacer, básicamente. Pero antes le convenía más producir que aumentar el precio. ¿Por qué ahora es con otro enfoque que hace su actividad? Generalmente los que no sé si es el mismo individuo, porque las cadenas de valor están concentradas y en cada cadena de valor hay uno o dos tipos que deciden subir el precio y el resto por arrastre desencadena. Sí, pero antes aumentaban la oferta productiva. Lo que pasa es que había capacidad ociosa, entonces era muy barato. O sea, suponete que vos tenés 2 galpones en una fábrica, tenías un galpón en desuso y bueno, y aumentar la producción era muy barato, no te requería una gran inversión. Cuando vos estás al límite de producción y para aumentar la producción tenés que construir un nuevo galpón y comprar maquinaria, bueno, los costos son otros y los procesos de recuperación son más a largo plazo. Está bien, pero puede dar lugar a que haya emprendedores que, por ejemplo, digan, bueno, este llegó hasta acá, yo hago otro galpón, porque hay mercado, como se dice en la jerga, hay para todos, muchachos. Entonces, sí, en tal industria, por ejemplo, alimentación, ropa, no sé si hay una respuesta con un factor único de por qué ese comportamiento más especulativo, hay que ¿no? ir a cada, digamos, experiencia de cada industria. Sí, y no también se suma la particularidad de una crisis financiera mundial que del 2009 hasta acá repercute en forma diferente en los diferentes países. En América Latina quizá con mayor retraso, pero con el nivel de extranjerización que tiene la economía, tiene sus coletazos. Entonces hay una serie de factores que hace que se profundice ese comportamiento más especulativo por parte de los empresarios y que hagan lo que pueden hacer y lo que es más fácil, que es aprovechar su poder de mercado para manejar los márgenes de los precios. Estamos, digamos, contaminados de especulación financiera. Sí, el mundo, digamos, y el capitalismo en los últimos 15 o 20 años vio crecer y desarrollar su expresión no productiva, digamos, financiera y más rentística. Yo quisiera ir a la coyuntura argentina, ¿no? En estos últimos minutos nos hemos contaminado por ahí en los últimos 2 años, podemos decir, de especulación financiera, tanto en ese viraje que ha hecho algún mundo del empresario que productivo, como gente que por ahí tiene sus ahorros y dice, no, a este gobierno no sé, no pongo la plata de otra manera que no sea acobachando en el colchón, en cuentas bancarias, en dólar, en lo que sea. ¿Tendrá que ver con un final de ciclo? Es decir, bueno, vamos a ver qué nos propone el que viene. Y yo creo que sí tiene que ver con un final de ciclo político y un final de ciclo económico. Eso no quiere decir bajo ningún punto de vista un tobogán de crisis ni una desaparición del kirchnerismo, pero bueno, hay un cierre de un ciclo económico político, que es el fin de la presidencia de Cristina, y también un agotamiento del ciclo vinculado a la relajación de la restricción externa, donde vuelve a aparecer. Hoy tenemos 29.000 millones de reservas en el Banco Central, cuando supo tener el gobierno de Néstor más de 50.000 millones. Y con esto la última pregunta, ya la más, creo la más difícil, será inquietante. Estamos, hablaba Sarguini recién del cuarto intermedio, negociación con los buitres. ¿Cómo manejarías este tema? A grosso modo, digamos, te digo. Mira, bueno, estás en contacto con los papeles. No, nosotros lo que planteamos, siendo coherentes con lo que pensamos, es la suspensión del pago y la investigación de la deuda. Y creemos que hay elementos, hay riesgos. Sería no un default técnico, sino un default digno. Un default, sí, digno y con una fuerte carga política, que entendemos que hay que, o sea, es un escenario que hay que construir, no es que uno asume de ministro y dice, bueno, dejamos de pagar, pero hay condiciones para construir un escenario, por lo menos a nuestro entender, de default y de cuestionamiento político a la deuda y más puntualmente a los buitres. Para eso hay que construir un escenario de apoyo internacional, no es nada fácil, bueno, tiene sus riesgos, en ese contexto, estos debates, para nosotros vale la pena discutirlo. En ese contexto, estos debates que han promovido el gobierno no los veo mal, los veo bastante funcionales a crear un contexto de apoyo.
Sí, vamos, lo que pasa es que plantea concretamente que quiere pagar y quisiera arreglar. O sea, ahí hay una diferencia por lo menos con lo que planteo, pero está generando en la negociación con los fondos buitres una serie de apoyos, especialmente de América Latina, que es la que más ha sufrido estos condicionamientos por parte de la deuda del capital financiero. Bueno, Leandro Moretti, algo que quieras agregar que no se te haya preguntado, muchas cosas me imagino, pero ¿cuál sería la más saliente? No, algo sobre lo cual me quedé con ganas de hablar es de la situación un poco de la provincia, particularmente de la educación, que me parece que es grave y que va a marcar un poco la agenda ahora luego de las vacaciones, porque se está hablando del no inicio de clases y hay razones, y te digo que yo soy docente en escuela secundaria y hay bastante enojo. Hay muchos gremios que han iniciado planes de lucha ante el receso invernal y lo van a continuar. Lo van a continuar, y por un lado hay un retraso en los pagos. Por ejemplo, a mí me deben un cargo hace 7 meses, para que te des una idea, y lo que es más grave aún es el tema de los comedores, donde el ministro está revisando y suspendió las asignaciones porque dice que había irregularidades, como si viniera de otro gobierno, ¿no? Pero hace 7 años que está el mismo gobierno y hay irregularidades, que la denuncie. Pero bueno, en los comedores se nota que cayeron los cupos. De Desarrollo Social. Sí, Aparicio. De Desarrollo Social. Bueno, no va a faltar la oportunidad que te convoquemos justamente para tratar de hablar de este tema. Era Leandro Moretti. Nosotros nos estamos despidiendo.